Muchas gracias, doctor José Luis Alomía. Buenas noches. Pues como mencionó el doctor Alomía, presentamos hoy, la tercera ocasión que lo presentamos, es el informe de exceso de mortalidad. Si me pasan la primera diapositiva, este es un esfuerzo, como lo comentó también el doctor Alomía, es un esfuerzo multiinstitucional en donde las instituciones participantes, principalmente tanto en la Secretaría de Salud, pero también con una participación muy importante de RENAPO, CONAPO, y en la parte ya del análisis y la estimación específica y el trabajo de su publicación, también el Instituto Nacional de Salud Pública nos ha ayudado mucho en este esfuerzo institucional. Publicamos la semana pasada, a finales de la semana, el boletín número 4, y es el que venimos a presentar hoy ya de forma resumida, pero también para que sepan todas y todos que este boletín está disponible en la página de coronavirus. Y una de las cosas importantes es el boletín número 4. El boletín número 3 tenía hasta la semana 35. Ahora se hizo un gran esfuerzo y eso también específicamente agradecer a RENAPO, que en este trabajo que está teniendo con cada una de las entidades ha podido mejorar con mucho el registro de algunas entidades que estaban más rezagadas, y por eso decidimos ya ahora sí presentar las estimaciones hasta la semana 39, que termina el 26 de septiembre. Y el otro cambio importante con los otros boletines es que también es el primer boletín que tiene una estimación incluyendo los 32 estados. Antes descartábamos algunas entidades federativas que tenían tal vez un problema importante de registro y que podía tener un impacto en un sesgo en la estimación nacional, pero ahora el grupo colegiado decidimos el publicar todas las entidades y hasta la semana 39. La siguiente, por favor. Solo para recordar los aspectos metodológicos de manera breve para este análisis, recordar que tenemos dos estimaciones, dos cuantificaciones que nos permiten estimar el exceso de mortalidad. Por un lado tenemos las defunciones esperadas, y las defunciones esperadas son el número de defunciones que se esperan o que se hubiesen esperado en este año con respecto a lo que ha sucedido en los últimos años. Tenemos una estimación que utilizamos los datos de INEGI de 2015 a 2018 y con eso podemos tener con cierto grado de certeza una estimación de cuánto podrían ser el número de muertes que se hubiesen esperado en este año independientemente de la pandemia. Y por otro lado tenemos las defunciones observadas. Esto es justo el trabajo que ha hecho RENAPO a través de esta base de datos que viene de los registros civiles de cada una de las entidades federativas. Recuerden que del certificado de defunción que se expide, una copia va directamente también hacia el registro civil, que es lo que le permite a los familiares obtener el acta de defunción y por lo tanto el permiso de inhumación. Y este es el momento tal vez más rápido que tenemos de registro de cada una de estas actas, y RENAPO ha hecho un esfuerzo muy importante desde el año pasado de poder juntar todas estas bases de datos o información que se está teniendo en cada uno de los registros en esta gran base de datos nacional de los registros civiles. Una vez que tenemos estos dos números, la resta, es decir, cuántas observamos menos cuántas se hubieran esperado, es exactamente eso el número, esa resta es el número de la estimación del exceso de mortalidad. Y esto se puede expresar ya sea en números absolutos, el número de exceso de muerte, y por otro lado también se puede expresar como un porcentaje de exceso. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento que se observó este año 2020 con lo que se hubiera esperado? Y una nota que hacemos de manera muy importante en el registro, que también es muy importante que cada uno entienda esto, es ¿qué quiere decir este exceso? El exceso de mortalidad, por un lado, claramente incluye todo lo asociado directamente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad COVID-19, pero no es exclusivo. Sabemos que hay muchas otras explicaciones y también les vamos a presentar un primer análisis de manera preliminar de cuánto o qué porcentaje de este monto o de este número de defunciones puede ser explicado o asociado a COVID. La siguiente, por favor.
Esta es la curva que presentaremos y es la curva nacional, y en el reporte el día de hoy voy a presentar esta curva de manera similar para cada una de las entidades federativas. Solamente para recordarles más o menos cómo se conforma esta curva. Por un lado, en el eje de las Y, en el eje vertical tenemos el número de defunciones, y en el eje de las X, en el eje horizontal, tenemos cada una de las semanas epidemiológicas. Y después tenemos en una serie de colores todo lo que es las muertes esperadas con base en la estimación de 2015 a 2018 en cada uno de sus percentiles. Y el último percentil, que es el percentil 90, es el punto de corte que se ha utilizado de manera internacional también para estimar a partir de ahí el número de exceso de mortalidad. Y la línea negra, un poco más delgada, es lo que es observado en el 2020. Entonces podemos ver claramente cómo en los primeros meses, pues obviamente las muertes observadas están muy parecidas a lo esperado, y justo más o menos a partir de la semana 15 o 12, 13, 14 más o menos, es cuando se empieza a ver ya el incremento, el exceso de mortalidad, cuando las muertes observadas ya están por arriba de lo que se hubiera esperado. Llegamos a un pico máximo en la semana 29, y a partir de la 29 hemos tenido un decremento continuo, prácticamente monotónico, hasta la semana 39, que es la que estamos graficando hasta el momento. La siguiente, por favor. También van a ver en el informe, se puede dividir esto por género. Tenemos la curva de exceso de mortalidad en hombres y la curva de exceso de mortalidad en mujeres, y vamos a ver cómo en general la curva de exceso de mortalidad es bastante mayor en hombres que en mujeres. Y también la siguiente, tenemos esto dividido no solamente por género, sino también por grupos de edad, donde tenemos en la parte superior las curvas de exceso de mortalidad en personas de 65 años o más. Después tenemos en esta línea los de 45 a 64 años, de 20 a 44 años, y en la parte inferior los menores de 20 años. Como podemos ver en esta gráfica, tanto en hombres y mujeres, podemos ver exceso de mortalidad en los tres grupos de mayor edad y no así en el grupo de menor edad. Sin embargo, el tener esta observación de ver las muertes en menores de 20 años siempre por debajo de lo que se hubiera esperado, habla un poco de estas limitantes que tiene la metodología. Pero lo que sí podemos ver es que parte del exceso de mortalidad se ve de manera importante también en el grupo de 45 a 64 años, y ahora les voy a dar las estimaciones puntuales. La siguiente. Y también van a encontrar en el informe una cosa que también estamos preparando para de manera gráfica ver esta misma curva por semana de exceso de mortalidad, que son las barras grises, y lo que se ha registrado como defunciones confirmadas por el virus SARS-CoV-2, o sea, son todas las defunciones que se presentan de manera diaria en las conferencias vespertinas, las que son positivas en el examen de PCR, confirmadas por infección por el virus SARS-CoV-2. Lo que podemos observar es que sí, hay una diferencia importante. Recuerden también, y aquí no está incluido, pero también recuerden que hace ya algunas semanas se incorporó dentro de las defunciones confirmadas dentro del sistema de vigilancia, el CISVER, se incluyeron también aquellas defunciones que, ya sea por asociación epidemiológica o por dictaminación, se incrementaron también dentro de las muertes confirmadas. Sin embargo, como esto se hizo posterior a la semana 39, aún no están incorporadas, pero estarán incorporadas en esta misma gráfica en los siguientes números. Una cosa que también quiero señalar es que ya conforme avance el tiempo, la diferencia entre lo que es el exceso de mortalidad total y lo que está registrado en el CISVER cada vez se parecen más. Es decir, nosotros ya en las últimas semanas prácticamente una gran mayoría del componente de exceso de mortalidad está registrado en el sistema de vigilancia. La siguiente, por favor. Estos son los números. Cuando vemos, estas son las defunciones esperadas de la semana del 1 de enero al 26 de septiembre, de la semana 1 a la 39, las defunciones que esperábamos para este 2020 son 524.920. Las observadas son 718.090. Esto quiere decir que la magnitud del exceso de mortalidad registrado en las
32 entidades de la semana 1 a la 39, son 193,170, y ya en porcentaje, es decir, qué tanto de incremento con respecto a lo esperado, es un 36,8% de incremento. Esto es a nivel nacional, y también señalamos aquí cuál fue la semana donde se observó el mayor exceso, que fue en la semana 29, como ya se los había dicho, donde en esa semana específicamente se observó un incremento de más del 100% o ligeramente del 100%, o sea, del doble. La siguiente, por favor. Y estos son los números también ya estratificados por género y por edad, donde podemos ver que el porcentaje de exceso en hombres fue 43%, en mujeres 23%, como ya lo veíamos, es un incremento mayor de exceso de mortalidad en los hombres, con 122,397 casos, contra el de mujeres, que son de 63,117. Y cuando lo vemos por grupo de edad, el mayor porcentaje de incremento es en el grupo de 45 a 64 años, pero no así cuando lo vemos en número absoluto. Cuando vemos en número absoluto, el de mayor cantidad o de defunciones registradas en exceso de mortalidad es el grupo de mayor edad, pero como también ahí es donde mayor se espera, entonces el incremento de exceso es del 33%, pero el grupo donde mayor se observa el porcentaje de incremento es en el grupo de edad de 45 a 64 años, y aún en este grupo de 20 a 44 años tenemos un 18% de exceso de mortalidad. La siguiente, por favor. Este es el ejercicio preliminar que les comenté. Ha habido mucha inquietud para ver y para tratar de explicar qué quiere decir de estas 193,170, cuántas defunciones están realmente asociadas a COVID. Y ese fue un ejercicio, esto lo hicimos también dentro del grupo, lo hemos estado discutiendo mucho porque es compleja la metodología. Como saben y como lo hemos dicho, realmente la dictaminación final de cada una de las defunciones es un ejercicio que toma tiempo. Toma tiempo y el encargado final de la dictaminación es INEGI. Y es un esfuerzo que nos lleva más de un año o más de 2 años poder completar totalmente y asegurar y adjudicar a cada una de las defunciones la causa básica de muerte. Pero un poco en este esfuerzo, tratar de tener un número inicial de estimación, en este análisis preliminar, lo que se hizo, como se ha hecho también en otros ejercicios en diferentes foros académicos, es de esta misma base de datos, de la base de datos de las actas de defunción, hay una parte que son las causas, y ahí pues cada médico que registra una defunción pone una serie de causas, esto pasa a un proceso, se captura, y como pueden entender, pues de lo que se registra por el médico, lo que se captura en la base, pues puede haber también diferencias, por eso es difícil el análisis, no es un análisis sencillo donde ya esté codificado todo y poder ver rápidamente de todas estas defunciones cuál es la causa. Lo que hicimos en este ejercicio fue el poder encontrar algunas palabras que se asocian con COVID, no solamente COVID-19, sino también pues todo lo que se le pareciera, SARS, COVID, COV, muchas palabras que se fueron buscando de manera sistemática en la base de datos, y así llegamos a un número, descartamos aquellas que tuvieran donde tal vez esta palabra estaba acompañada, donde decía tal vez SARS-CoV-2 negativo o no positivo, y por otro lado también incluimos una serie y un número importante de defunciones que tenían ya sea neumonía típica o síndrome de distrés respiratoria, que también fueron algunos de los diagnósticos que se vieron con frecuencia. Una vez que incluimos esto, encontramos 193,153 defunciones que pudieran estar asociadas, es decir, que en alguno de sus registros se menciona algo que puede ser COVID, lo que representa el 72%. Cuando lo hemos visto en otros ejercicios académicos, más en el ámbito académico, en otros países, por ejemplo, las estimaciones que se hicieron en la ciudad de Nueva York hablaban más o menos de un 60-65% del exceso de mortalidad asociado, ¿no? Tal vez no me gusta la palabra atribuible, es asociado, a que está asociado con el COVID, pero todavía va a faltar más ejercicio para ver exactamente si esta asociación, si realmente el virus, la infección del virus fue
el causante principal de la mortalidad. Pero por lo pronto, esta es la estimación que tenemos, que del total de exceso, el 70-72% se puede asociar directamente con el COVID. Eso quiere decir que el resto pues son otro componente del exceso de mortalidad que puede tener otras explicaciones. Y también en el boletín van a encontrar este mapa de calor que de manera gráfica podemos comparar la evolución del exceso de mortalidad en cada una de las semanas, que es cada una de las columnas, cada una de las líneas es una de las entidades y dependiendo del color es el porcentaje de exceso de mortalidad y podemos ver cómo hay estados que han estado en exceso pues gran parte de todo el año, aunque ya en sus últimas partes cuando está en gris quiere decir que no tienen exceso. Y la otra forma gráfica en que lo presentamos en el boletín también para que puedan comparar igual en porcentaje de exceso es que podamos ver la curva, la forma en que se ve la curva de cada una de las entidades, donde podemos ver que hay entidades que tienen un gran pico, otras que tienen un pico de menor intensidad.